Señoritas y señores, muy buenos días. Sean bienvenidos nuevamente a la clase de Ciencias Naturales del día de hoy. Para iniciar vamos a observar un video, ¿no? Y luego realizar una reflexión eh, acerca de este video. Les comparto el video, ¿no? Hola, somos tus vecinas las plantas. Tus vecinas porque siempre estamos al lado tuyo. En este vídeo te vamos a introducir en nuestro mundo para que nos conozcas y te hagas una idea de lo importante que somos en el planeta. Primero vamos a presentarnos. Nosotras las plantas nos dividimos en 3 familias según nuestro tamaño. Los árboles tienen el tronco leñoso, son las plantas más altas y las más longevas, capaces de vivir siglos. Los arbustos se diferencian de los árboles en que son de menor altura, normalmente no superan los 3 metros. Por último, las hierbas apenas sobresalen unos centímetros del suelo, tienen una corta vida, pero por contra su adaptación al clima es muy buena, lo que hace que esté más extendida sobre la superficie del planeta. Ahora que ya nos hemos presentado, te vamos a contar por qué somos tan importantes. Nosotras somos las responsables de la presencia del oxígeno, gas necesario para la mayoría de los seres vivos que pueblan nuestro planeta, incluido tú. Sin nosotras, no podríais alimentaros. Directa o indirectamente, lo que coméis procede de las plantas. Si coméis carne animal, esta procede de un animal que se ha alimentado de hierba. De las plantas obtenéis cereales, frutas, verduras, alimentos básicos y necesarios en la dieta de los humanos. ¿Sabes de dónde proviene la silla de donde estás sentado o el papel donde escribes? De los árboles. ¿Sabías que las medicinas también se fabrican a partir de las plantas? Somos capaces de curarte, pero cuidado, algunas plantas también contienen letales venenos. Mira a tu alrededor, seguro que ves alguna flor adornando un rincón o un jardín llenando de color tu barrio. Y es que nosotras somos tan bonitas que servimos de adorno y olemos tan bien que con nosotras se fabrican perfumes. Ahora que ya te haces una idea de lo importante que somos, cuídanos, no nos maltrates. Al igual que tú, estamos vivas y te ayudamos en todo lo que podemos. Protégenos para que sigamos siendo vecinos de este nuestro bonito planeta. Bueno, entonces ahí pudieron observar ustedes, ¿no? Este video, ¿cuál sería la reflexión acerca de esto? Entonces la reflexión sería, ¿no? Que tenemos que cuidar mucho lo que son las plantas, los árboles, por los múltiples beneficios que ellos nos brindan, ¿no? Entonces ustedes pudieron observar eh, todos los beneficios que ellos nos proporcionan a nosotros. Sin ellos, pues sin ellas, ¿no? Sin las vecinas plantas, como se los llama en este video, pues nuestra vida aquí en el planeta no sería posible, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho, en este caso, a las plantas, ¿no? Eso sería la reflexión acerca de este video que hacemos, ¿no? Conjuntamente con ustedes y ustedes también individualmente lo habrán hecho. Bueno, a continuación, ¿no es cierto? Les indico que el tema para esta clase es tejidos vegetales, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de, de este tema, ¿no? El objetivo sería describir las clases, características, funciones y ubicación de los tejidos, ¿no? En la planta, ¿sí? Entonces, ese sería el objetivo. Para introducirnos, ¿no? al tema, es necesario recordar algunos conceptos, algunos temas que ya lo hemos revisado en cursos anteriores acerca de estos temas, ¿no? Entonces, para recordar, les haré algunas preguntas, ¿no?
la primera sería, ¿cuáles son los niveles de organización biológica de los seres vivos? ¿Sí? La otra pregunta sería, ¿cuáles son las características de las células vegetales? ¿Sí? Y la otra, pues, ¿qué es un tejido? ¿Sí? Entonces, cada uno de ustedes, ¿no es cierto?, van contestando individualmente y vamos a hacer un breve recordatorio, ¿no?, acerca de esto. En referencia a la primera pregunta, podemos decir, ¿no?, que los niveles de organización se encuentran, ¿no es cierto?, desde lo más simple hasta lo más compuesto. Es decir, si decimos lo más simple, decimos la parte más pequeña, en este caso, de la materia, ¿no?, que son los átomos, ¿sí? Luego, pues, tenemos lo que son las moléculas, luego tenemos lo que son las células, la unión de varias células da lo que es, dan lo que son los tejidos, ¿no? Entonces, ese es el tema de hoy, los tejidos, en este caso, vegetales, ¿no? Sin embargo, los niveles de organización siguen, ¿no? La unión de tejidos forman los órganos, la unión de varios órganos forman los sistemas, ¿no? El conjunto de varios sistemas forman los organismos. Y así, ¿no? Pues sucesivamente los organismos forman una población, las poblaciones forman una comunidad, varias comunidades forman un ecosistema, varios ecosistemas forman lo que es un bioma, ¿no? Y varios biomas pues están formando lo que es la biosfera, que vendría a ser el nivel más complejo, más alto, ¿no? Entonces así hemos recordado los niveles de organización de los seres vivos. Respecto a la otra pregunta, también recordamos, ¿no? Algunas características de las células vegetales, ¿sí? La principal, o digamos, una de las principales, ¿no? Es que esta célula vegetal tiene, ¿no? Lo que es la pared celular y un orgánulo llamado cloroplasto, que los hace muy diferentes a lo que son las células animales, ¿sí? Entonces, eso la diferencia, ¿no? En cuanto a qué es un tejido, pues ya lo habíamos dicho anteriormente, ¿no? Un tejido es la unión de dos o más células, ¿no? ¿Sí? Entonces, esos temas nos permiten, ¿no?, a entrar en lo que son, en lo que es el tema de esta clase, los tejidos vegetales, ¿sí? Entonces, voy a compartirles unas diapositivas acerca de los tejidos vegetales, ¿no? Algunos conceptos y la clasificación y algunas características de ellos, ¿no? Entonces, les voy a compartir y voy a ir leyendo estos em, estos conceptos, ¿no? Miren, ustedes ahí pueden observar, ¿no es cierto?, el concepto de tejidos vegetales. ¿Cuál es qué son los tejidos vegetales? Son tejidos que se encuentran presentes en las plantas con semillas y otras plantas denominadas vasculares. Los tejidos vegetales se forman por la división consecutiva de las células que conforman el embrión de la semilla, la cual es el resultado de la fecundación en las plantas, ¿sí? Los tejidos de las plantas están formados por grupos de células eucariotas vegetales de diferentes tipos, ¿no? Entonces, ahí también ustedes pueden leer, ¿no? ¿Qué son plantas vasculares y qué son plantas no vasculares? ¿Sí? Entonces, plantas vasculares son aquellas, ¿no?, que tienen tejidos especializados para transportar agua y alimento a través de la planta, ¿no? ¿Sí? Y las plantas no vasculares, plantas que no tienen tejido vascular, ¿no? Miren, como ejemplo, por ejemplo, podemos citar, ¿no?, plantas vasculares, por ejemplo, el maíz, ¿no? Los más conocidos, ¿no? Por ejemplo, en este caso los arbustos, los árboles, como ustedes vieron en el video. Y las no vasculares podríamos decir los musgos, ¿no? Los musgos, los líquenes, en este caso las algas, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, como dicen, los tejidos vegetales también se encuentran formados por lo que son las células vivas y células muertas, ¿no? Miren, es interesante estos conceptos, ¿no? Las células vivas están encargadas del desarrollo de la planta.
los procesos de fotosíntesis y respiración, la reserva de sustancias y la regeneración de tejidos, ¿no? Funciones muy importantes dentro de la planta. Y la otra parte es las células muertas, ¿no? Son células con paredes engrosadas y de aspecto leñoso, que dan soporte y resistencia a la planta. También son funciones vitales, ¿no? En este caso, para plantas con ciclo de vida muy largos, en este caso, ¿no? Como los arbustos, árboles, ¿no? Eh, ¿Sí? Eh, los tejidos vegetales, ¿no? Que podemos encontrar son los siguientes, ¿sí? Tenemos ahí un cuadro donde nos indica el nombre del tejido, las características y funciones, así como una descripción de dónde se encuentran o de dónde se encuentran ubicados, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos al tejido meristemático, ¿sí? ¿Cuáles son las características de este tejido? Están formadas por células que tienen la capacidad de dividirse continuamente, a partir de los cuales se originan todos los tejidos de las plantas, ¿no? Miren, se encuentran ubicados, ¿no? En todos los lugares de las plantas en donde tiene lugar el crecimiento, tanto en altura como en grosor, ¿no? Asimismo, existen tres tipos de tejidos meristemáticos, ¿sí? Tenemos el tejido embrionario que se encuentra dentro de las semillas de las plantas, el tejido meristemático primario, que es responsable del crecimiento longitudinal, es decir, cuando la planta va creciendo en altura, ¿no? Y el tejido meristemático secundario, que permite el crecimiento en grosor de las plantas, ¿sí? Esto también cuando va creciendo, ¿no es cierto? En una plantita, ustedes observarán, a medida que va creciendo, el tallo va haciéndose un poquito, ensanchándose, ¿sí? Eso se puede ver en los árboles, pero a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Recuerden que los árboles se demoran mucho. En cambio, en plantas así, cuyo ciclo es menor a un año, ¿no? Como por ejemplo el maíz, eh, las plantas que ustedes a veces tienen en sus casas, en las macetas, ¿no? De pronto tienen una hortaliza. Son plantas con un ciclo de vida corto, ¿no? Entonces, ellos, por ejemplo, crecen rápidamente, en un corto tiempo, adquieren una cierta altura, el tallo se engrosa, ¿no? Entonces, hay que saber distinguir esto, ¿no? Como ustedes vieron en el video de introducción, miren, ahí les dieron una breve descripción de esto que les estoy hablando, ¿no? También tenemos lo que son el tejido dérmico o protector, ¿sí? Entonces, miren, esto, ¿cuál es la característica? Es proteger a las plantas, ¿no? Contra la pérdida de agua, las variaciones de temperatura y el ataque de otros organismos. Se clasifican, ¿no? En epidermis y suber, ¿sí? Este tejido protector. ¿Qué es la epidermis? La epidermis, ¿no es cierto?, dice que se ubica recubriendo principalmente la superficie de hojas, flores, frutos y tallos jóvenes. ¿Sí? Mucho ojo con eso, ¿no? En hojas, frutos y tallos jóvenes. ¿Sí? Compuestas por una capa de células delgadas y transparentes, compuestas por una capa de cutícula en las paredes expuestas al aire. Las cutículas es una capa de material ceroso cuyo componente principal es la cutina, ¿sí? El suber o corcho, constituido por capas de células muertas con paredes engrosadas cubiertas por una sustancia llamada suberina, ¿no? Que es impermeable al agua y al aire. Este tejido se encuentra en la parte externa de los tallos y raíces de más de un año, ¿sí? Ojo con eso, ¿no? Entonces, en plantas, por ejemplo, como el maíz, como una hortaliza, ¿no? Por ejemplo, un tomate, un, una cebolla, ¿no? Este tejido no va a estar presente, más bien van a estar presentes en lo que son los arbolitos, ¿no? O en los arbustos, como decía, ¿sí? Eh, Podemos observar también un gráfico, ¿no? De este tejido protector. Miren, aquí tenemos este círculo. Esto es digamos, el tejido epidérmico visto en un microscopio, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí nosotros podemos ver estas estructuras que estoy indicando con el cursor. Se llaman estomas. Estos cumplen con una función de intercambio, ¿no? Intercambio gaseoso entre la planta y el medio ambiente, ¿sí?
Entonces es importante señalar eso, ¿no? En la otra gráfica, pues encontramos lo que es el suber, ¿no? Porque miren, aquí hay una planta, digamos, un tronco, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando hay un tronco, significa que es una planta que tiene un ciclo de vida más allá del año, ¿no? Entonces, ahí podemos observar también la presencia del tejido dérmico o protector. El siguiente tejido es el vascular o conductor. ¿Cuál es la función de este tejido? ¿No es cierto? Es el responsable, dice, de transportar el agua, los minerales, las fitohormonas y otras sustancias a través de los diferentes órganos de las plantas. Existen dos tipos de tejidos conductores o vasculares, ¿no? Hay que tomar en cuenta esta indicación, ¿no? La primera es el xilema. Miren, este está compuesto por células alargadas con paredes celulares gruesas, ¿sí? Y lignificadas, que al morir pierden el contenido de su citoplasma, ¿sí? Pero conservan la pared celular, miren, la cual forman canales conductores de tres clases diferentes: las traqueidas, los elementos vasculares o vasos leñosos y las fibras, ¿no? Este tejido es el encargado de transportar el agua, los minerales y otros nutrientes que se encuentran en el suelo, desde las raíces hacia el resto de las plantas, ¿sí? El conjunto de sustancias que transporta el xilema se conoce como savia bruta, ¿sí? Entonces hay que mencionar, ¿no?, que este tejido, ¿no?, es a manera de una caña, ¿no?, digamos a manera de un tubo, ¿no?, ¿sí? Están formados por células alargadas, dice, pero que no tienen citoplasma, ¿sí? Y al no tener citoplasma, ¿no es cierto?, queda un espacio vacío ahí, pero siguen conservando lo que son paredes celulares. Entonces, como queda vacío, entonces va formando como una especie de tubo, ¿no? El otro tejido conductor es el floema, ¿sí? Está formado, ¿no?, por células vivas, en cambio. Eh, Transportan azúcares y compuestos producidos en las hojas durante la fotosíntesis, ¿sí?, hacia los tallos y raíces donde son utilizados o almacenados. El conjunto de sustancias que transporta el floema se denomina savia elaborada. El floema está compuesto por tubos clivosos y las células acompañantes, por los tubos, sí. Entonces, miren, aquí en cambio ya el recorrido no es desde las raíces hacia las diferentes partes de la planta, sino desde los sitios desde donde se produce el proceso de la fotosíntesis, ¿no? Porque recuerden que la fotosíntesis, ¿no es cierto?, es un proceso en donde la planta elabora sus nutrientes, ¿no? En este caso, la glucosa, ¿no? ¿Sí? Entonces, desde ahí parte en lo que es el floema, ¿no?, hacia los distintos sitios de crecimiento donde son utilizados o pueden ser almacenados para posteriormente ser utilizados, ¿no?, por las plantas. También encontramos el cambium vascular, que es un tejido meristemático presente en el tejido vascular de las plantas leñosas. Miren, este tejido es el responsable del crecimiento a lo ancho de los tallos. Se ubican entre la corteza y el leño, ¿sí? Entonces, miren, generalmente este cambium vascular vamos a encontrar en los arbustos, ¿no?, o en los árboles, o en todas las plantas cuyo ciclo de vida sea más allá del año, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esto no vamos a encontrar en una plantita de tomate, ¿no es cierto?, una plantita de maíz, porque ellos, recuerden, tienen un ciclo de vida menor a un año, ¿no? ¿Sí? Vamos continuando, ¿no?, con los tejidos. En esta diapositiva tenemos el tejido fundamental, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las características y funciones? El tejido fundamental constituye la mayor parte de la planta, miren. Está formado por células vivas con paredes delgadas, ¿sí? Este tejido cumple con diversas funciones y se dividen en tres tipos, ¿sí? Parénquima, colénquima y esclerénquima, ¿no? Entonces, ¿qué es la parénquima? El parénquima, ¿no es cierto?, está formado por células que tienen la capacidad de dividirse continuamente, cumplen varias funciones en las hojas, contienen cloroplastos responsables de la fotosíntesis en los tallos y en las raíces, almacenan las sustancias de reserva energética
como el almidón, ¿no? Miren, aquí es importante recalcar o indicar, ¿no es cierto?, que aquí se encuentran los cloroplastos, ¿no? En este tejido, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en otros tejidos, por ejemplo, el suber, ¿no? ¿Se acuerdan? Ahí no vamos a encontrar lo que son no se puede realizar la fotosíntesis, ¿no? En este tejido, en el suber me refiero, ¿no? Luego tenemos el colénquima, ¿no? Conformado por células vivas, alargadas y con paredes celulares gruesas, que brindan soporte a los órganos de la planta, ¿no? Importante, miren, estas células son duras, ¿no? Eh, Dan soporte, como dice ahí. Y finalmente tenemos el esclerénquima, ¿no? Que asimismo está formado por células muertas, ¿sí? Impregnadas de una sustancia dura y resistente llamada lignina, que proporciona a la planta soporte y protección. Es algo parecido, ¿no es cierto?, al colénquima, ¿sí? La diferencia sería, en este caso, que el uno está formado por células vivas y el otro, ¿no es cierto?, por células muertas, pero ambos desempeñan casi la misma función, ¿no?, que es el soporte y protección, ¿no? ¿Sí? Eso en cuanto a los tipos de tejidos vegetales. También podemos observar en el gráfico, ¿no? Digamos, en esta parte del círculo, ¿no? Es una muestra observada en el microscopio, ¿sí? Y ¿no es cierto? Esta muestra es tomada de una de estas hojitas, ¿no? Que están aquí, ¿sí? De aquí lo tomaron, ¿no? Y pudieron ver esta muestra, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto dice, mire, almacenan lo que es las sustancias energéticas, ¿no? Como el almidón. El almidón es un azúcar, ¿no? Recordemos, la planta en su inicio, en la fotosíntesis, produce lo que es la glucosa. Entonces, varias glucosas van formando lo que es los polisacáridos, ¿no? En este caso, el almidón es un polisacárido, ¿no? A continuación, ¿no es cierto?, podemos ver la ubicación de los tejidos indicados anteriormente en las plantas, ¿no? Vamos con el tejido meristemático, que era en primer lugar, ¿no? Miren, el tejido meristemático, ¿no? Se encuentran en los ápices de raíces o talios, dice, ¿sí? Este sitio, ¿no es cierto?, se le llama ápice. En este caso, es un ápice del talio, ¿no? ¿Sí? Es decir, aquí sucede, digamos, crece, ¿no? Van creciendo nuevas hojas. Aquí hay bastante actividad celular, bastante división celular, ¿no? Entonces, aquí está el tejido meristemático. Luego teníamos el tejido conductor, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, miren, aquí tenemos el tejido conductor, ¿no? En el talio, en este caso es un árbol, ¿no? Podemos ver en el tejido conductor interior de los troncos y los talios, nervios de las plantas, dice, mira, tiene una forma de tubo, ¿no? Ustedes pueden observar aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, por aquí van el agua, ¿no? El agua, las sustancias nutrientes, ¿sí? Luego teníamos el tejido protector, ¿no? ¿Recuerdan? ¿Sí? Entonces, miren, aquí está el tejido epidérmico, perdón, cuya función es la protectora, ¿no?, de las hojas y de los talios jóvenes. Aquí, asimismo, podemos ver una muestra, digamos, una partecita que se ha tomado de esta planta, ¿no? Recuerden que era de tallos jóvenes, ¿no? Entonces, han cogido una muestra y lo han colocado en lo que es el microscopio y se puede ver de esta manera. Asimismo, recordemos que estas estructuras son llamados estomas, ¿no? Y que sirven a la planta para el intercambio gaseoso, ¿sí? Luego del tejido conductor, ¿no es cierto? Teníamos lo que es el tejido fundamental, si recuerdan, ¿sí? Miren, aquí está, ¿no es cierto?, el parénquima, ¿no? Parte del tejido fundamental, fotosintético, dice, o de almacén de las hojas. Sí, en este lugar se almacenan lo que decían las sustancias como el almidón, ¿no? Que son azúcares, o son polisacáridos, también se lo llama, ¿no? Miren, aquí van almacenadas para que la planta pueda utilizar en sus diferentes procesos vitales, ¿no? De crecimiento,
respiración, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí utiliza este material energético como el almidón, que es almacenado. Asimismo tenemos el súber, que es parte del tejido fundamental, ¿no? Mire, se encuentran tallos y raíces viejos, dice, con función protectora, ¿sí? Recuerden que estos estaban formados por células muertas, ¿no? ¿Sí? Entonces también cumplen una función muy importante, que es la de protección, ¿sí? Contra agentes externos, ¿no? Como temperatura, ataque de insectos, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es la ubicación de los tejidos dentro de una planta. Entonces, para un poco, ¿no es cierto?, fundamentar o ratificar, digamos, o conceptualizar, ¿no?, estos temas vistos en clase, vamos a realizar alguna actividad interactiva, ¿no? Para lo cual yo les voy a compartir un link a través del chat, ¿no? Entonces, ustedes ingresan en ese link y van a encontrar una pizarra para que ustedes vayan respondiendo a unas preguntas que yo les he realizado, ¿no? ¿Sí? Entonces, permítanme, voy a compartir el link, ¿no? Entonces, sí, estoy copiando en el chat para enviarles a ustedes, ¿no? Ya, entonces yo les he enviado el link, ¿no? Les he compartido el link en el chat. Entonces, ustedes pueden ingresar en ese link, ¿sí? Entonces, ustedes van a encontrar una pizarra, ¿no es cierto? Como la que están viendo en sus pantallas. Entonces, miren, ahí les he hecho yo unas 3 preguntas para un poco, digamos, para conceptualizar, ¿no? Los temas, ¿sí? Entonces, esta actividad, ¿no es cierta manera de actividad colaborativa que ustedes van a realizar y me van a ir enviando sus respuestas, ¿no? Entonces, las preguntas están ahí. La 1 es, escriban los nombres de los tejidos vegetales tratados en la clase de hoy, ¿sí? Ahí. La segunda, ¿dónde se encuentran ubicados los tejidos meristemáticos? ¿En cuál de los tejidos se realiza el proceso de la fotosíntesis? ¿Sí? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, ¿no es cierto?, es escoger un papelito, ¿no es cierto?, uno de estos posits se llama, ¿no? Lo cogen y lo ponen ahí, ¿no es cierto? Y van respondiendo. Aquí ponen la primera, ¿no es cierto? Ponen uno y van respondiendo, ¿sí? Aquí ustedes van poniendo su nombre, ¿no? Su nombre, ¿sí? Para yo poder identificar y poder valorar, ¿no es cierto?, su respuesta, ¿sí? Y luego me envían acá, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí aplastan donde dice post, es enviar. Entonces ahí ustedes dan un clic y me envían su respuesta, ¿sí? Entonces de esa manera van a enviar, por ejemplo, dicen 3 tejidos ya, 3 tejidos, ¿no es cierto? Y el alumno, 3 tejidos, perdón, ya me equivoqué. Y el alumno se va a llamar, como ejemplo, ¿no? Juan Pérez, ¿sí? ¿Sí? Pérez, y envían, ¿no? Post, ¿sí? Y me envían, mire. Y me va a llegar así, ¿no? Mire, ahí está la respuesta, ¿sí? Entonces, de esa manera ustedes van trabajando, ¿sí? Ya. Entonces, vayan trabajando y yo voy recibiendo, ¿no es cierto?, las respuestas de las diferentes estudiantes, ¿no? ¿Sí? Entonces, recapitulando, ¿no es cierto?, vimos los tejidos, bueno, vimos 4 tipos de tejidos, ¿no? Los meristemáticos, los conductores, los protectores y el tejido fundamental, ¿no? Sí. Bueno, cada uno con su función y cada uno con su ubicación dentro de la planta, ¿no? Sí. Entonces vayan trabajando, ¿no? Es importante señalar que eh, cada uno de ustedes va a hacer un aporte, ¿no? ¿Sí?
No se olviden de poner sus nombres, ¿no? Sí, sí, la ubicación es bastante importante, ¿no? Sí, es necesario poner la ubicación, ¿no? Bueno, todavía contamos, ¿no? Con algún tiempo que podamos ir trabajando. Eh, vayan, puede también, ¿no es cierto?, ayudarse con lo que es los textos escolares que ustedes disponen, ¿no? ¿Sí? Entonces, consulten ahí y vayan respondiendo. Todavía hay tiempo para ir trabajando, ¿no? ¿Sí? Cada uno de estos, ¿no es cierto?, de estos tejidos tienen lo que es su función, su ubicación, ¿no? Vayan utilizando, ¿no? De pronto también pueden utilizar lo que es las páginas web, ¿no? Si no disponen de... Bueno, yo pienso que todos disponen, porque a todos se les entregó los textos escolares, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí ese es un medio de ayuda que ustedes pueden tener, ¿sí? Sigan trabajando. Todavía hay un espacio que podemos utilizar, ¿no? Sigan, sigan trabajando, ¿no? Voy a revisar, ¿no es cierto?, si hay alguna respuesta de parte de alguno de los estudiantes. Ah, miren, ya tengo unas dos respuestas, ¿no? Ustedes pueden observar ahí, bueno, algunos tienen su acierto, otros no, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera, ¿no es cierto?, van llegando sus aportes, su actividad colaborativa a esta pizarra y voy a ir evaluando, ¿no? Entonces, miren, ya son dos respuestas, entonces sigan enviando, ¿no? ¿Sí? Bueno, señoritas y señores, muy buena, digamos, para un poco ir recapitulando, recordemos, ¿no? En esta clase nosotros vimos lo que son tejidos vegetales, su clasificación, digamos, la conceptualización, ¿no? Su concepto, su clasificación, su ubicación, ¿no? Entonces ustedes están realizando su actividad colaborativa y me están enviando y yo procederé a su evaluación, ¿no? ¿Sí? Entonces, sigan trabajando que todavía tenemos tiempo, ¿no? Veamos, no se olviden, ¿no? No se olviden de seguir aportando en la pizarra, ¿no? ¿Sí? Como les vuelvo a repetir, como medio de consulta, ustedes tienen sus textos escolares, ¿no? También, que tienen que ustedes utilizar, ¿sí? Eh, ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, me pueden hacer a través del chat también, ¿no? Estamos prestos
evacuar o dar respuesta a esas preguntas, ¿no? ¿Sí? Sigan, ¿no es cierto?, enviando. Eh, Vamos a ver si es que encontramos otra nueva respuesta, ¿no?, a las preguntas. Voy a compartirles así mismo la pizarra. Miren, sí, acá hay otra respuesta, ¿no? Miren, el señor Aldaz, sí, también con sus respuestas. No se olviden, como les digo, pueden ayudarse con el texto de noveno año, ¿no?, que ustedes tienen, que a ustedes se les entregó. Entonces ahí es este texto, pueden encontrar mucha información acerca de esto, ¿no? De este tema, ¿sí? Sigan haciendo sus actividades colaborativas, ¿no? Bueno, en vista de que se va a terminar el tiempo, ¿no es cierto?, de la clase, del enlace, lo único que me queda decirles es que sigan eh, enviando sus respuestas a la pizarra y también indicarles, ¿no es cierto?, que sigan manteniendo las medidas de bioseguridad, ¿no?, en cualquier actividad que hagan fuera de casa. Recuerden que estamos en una etapa bastante crítica relacionada a esto del COVID, ¿no? Entonces, con esas indicaciones, me despido hasta la próxima clase, ¿no? Entonces, que tengan muy buena tarde en este caso, ¿no?